la mayoría de sus clientes les va a decir, no, mira, es que yo tengo mis escrituras, las tenía guardadas y me las robaron y por eso me robaron. No, lo que uno le da son copias. Partamos de que la mayoría de documentos que va usted a autorizar como notario van a terminar en los registros públicos. Pero eso no significa que en muchas ocasiones falsifiquen firmas, falsifiquen identidades, cosas así. O lamentablemente muchos notarios son mañosos, ¿verdad, chicos? Entonces, por eso es de que se ha perdido la fe pública de los notarios. Lamentablemente, el ejercicio notarial se ha visto afectado por muchos malos notarios que falsifican firmas, que no cumplen con los requisitos notariales, etcétera. Y precisamente por esa razón, cuando se presenta el documento al registro respectivo donde lo vaya a registrar, si es una compraventa, al Registro General de la Propiedad, si es un mandato, al organismo judicial, a la dependencia del Archivo General de Protocolos, Registro Electrónico de Poderes. Entonces aquí están todos los datos sucintos del mandato que usted autorizó y al final es esta frase la que yo les decía. No sé si la leen, alguien que me la puede leer, por favor, donde está el puntero. El registro del presente testimonio no prejuzga sobre el contenido, validez del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos. Así es. Ilícitos, perdón. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, en su examen hablábamos el día de ayer de algún tercero que no haya acudido a celebrar el contrato, pero se puede ver perjudicado por ese acto, ese negocio. Ellos sí tienen la legitimidad para poder impugnar de nulidad, de falsedad, etcétera. Tampoco lo que dice acá esta frase es de que los registros no convalidan esos hechos, esos actos nulos. Ellos únicamente van a revisar lo que es la forma, si se cumplen con los requisitos que establece el Código Notariado y otras leyes en las escrituras públicas y el fondo. ¿A qué nos referimos al fondo? Si usted está autorizando un mandato en donde, por ejemplo, quiere que su hermano lo represente a usted en su matrimonio porque él no va a poder estar, pues el mandato se denominará mandato especial con representación. Pero si usted lo denomina mandato general con representación, ese es el fondo que califica el registro y automáticamente no le inscribe el documento. ¿Estamos? Ellos únicamente se van a limitar a esas dos funciones. Ellos no están diciendo de que efectivamente se llenó con todos y cada uno de los requisitos, perdón, chicos. Permítanme. Ok. Bueno, este es uno. Este fue al registro electrónico de poderes del organismo judicial. Es un registro. Ahí, como bien lo dice la palabra, ahí se van a registrar todos los mandatos o poderes que usted autorice. No sé si cambió ya la hoja. Ya, Lic. Sí, licenciado. ¿Ya cambió? Ok. En este caso, lo que ustedes están viendo ahí, pues es un acta notarial. Las actas notariales son esos documentos que autoriza un notario extra protocolares, es decir, que no van dentro de un protocolo, van en hojas simples, papel bond, a menos de que la ley determine o establezca que sí deben de incorporarse al protocolo, por ejemplo, un acta notarial de matrimonio, que usted la debe de protocolizar, un documento proveniente del extranjero, artículo 37 al 45 de la ley de orden judicial. Entonces, este es un nombramiento.
de un representante legal de una entidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, estas actas notariales de nombramiento ya van en otro registro. Estas actas de nombramiento usted las debe de ir a inscribir al Registro Mercantil General de la República. ¿Sí? Ese es otro registro público. En el Registro Mercantil General de la República, ustedes van a, cuando estudien, cuando vayan profundizando más, acá se inscriben lo que son la constitución de sociedades, la modificación, la cancelación, etcétera. Los nombramientos, los aumentos de capital, las empresas mercantiles, etcétera. Hay al igual que eso, siempre los registros vienen y hacen siempre esta acotación. El registro de la presente acta notarial no prejuzga sobre el contenido ni validez de la misma, ni del original que reproduce y no convalida o hechos o actos nulos. ¿Por qué? Porque el registro no va a ser responsable porque no tiene alcance para determinar si efectivamente todo se llevó a cabo. Por ejemplo, si hubo alguna simulación o alguna cuestión. Eso era para que nos quedara un poco claro el tema anterior. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, le continúe. Muy bien. Entonces, ese era mi ejemplo. Ya cuando ustedes pues vayan estudiando Derecho Notarial 1, 2, 3 y 4, van a ir viendo estos documentos. Y si no, pues yo los invito a que puedan venir acá a mi oficina, los que deseen. Héctor. Sí, gracias, Lick. Solo para complementar un poquito la información que usted nos está brindando muy amablemente. Gracias. Fíjese que usted dice, ¿verdad? Los nombramientos deben de ser inscritos en el registro mercantil. Totalmente de acuerdo, porque ahí van cuando son con fines de lucro. Pero déjeme agregar que cuando no hay fines de lucro, también los nombramientos se inscriben en el registro jurídico de las personas o el registro, sí, el registro de las personas jurídicas, al revés, ¿verdad? El REPEJO, para complementar un poquito, ¿verdad? Entonces, los nombramientos los podemos inscribir en dos lugares. Cuando son con fines de lucro, en el registro mercantil, como usted bien lo expresaba, cuando hay aumento de capital, cuando hay cambio de sociedades o algún cambio en la empresa con fines de lucro. Recordemos que el fin supremo del derecho mercantil es el lucro, ¿verdad? Pero también tenemos, por otro lado, las ONG o organizaciones no gubernamentales, que son supuestamente organizaciones sin fines de lucro, pero que también llevan registrados nombramientos para empoderar a las personas por 2 o 3 años, dependiendo del tiempo que establezcan los estatutos de dicha organización, sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces también tenemos hay nombramientos que se pueden inscribir con y sin fines de lucro, solo para complementar un poquito. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Sí, efectivamente, yo les estaba dando esos ejemplos y como por eso les dije, todo lo que tiene que ver con sociedades, todo eso, que efectivamente son entes cuya finalidad es el ánimo de lucro, pues van al registro mercantil. Las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, etcétera, que en su mayoría pues son sin fines de lucro o la totalidad, mejor dicho, como bien lo dice nuestro compañero, pues se van al registro de personas jurídicas, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación. De hecho, yo aquí a la vuelta es donde se van a inscribir y es donde les decía yo a ustedes que ahí da un dolor de cabeza cuando uno lleva algún documento porque ellos le revisan punto y coma y si usted se le fue alguna mala letra, algo así, no le inscriben el documento, pierde los impuestos que graban ese acta notarial de nombramiento y pues es un poco difícil, ¿verdad? Gracias, muy amable. Bueno, continuemos. Pues. El título o el tema de hoy, mejor dicho, vamos a ver.
ver. Se llama, para los que les ponen, los que necesitan poner título, no sé si lo ven ahí, sistemas registrales, ¿verdad? Están lo que son los sistemas registrales. Por favor, ¿me pueden silenciar al compañerito que? Sí, no me ha tocado desde que hasta ahorita están viendo eso. Ervin, tu micrófono, por favor. También es un compañero que se llama Ailán. Eso, licenciado. Licenciado, disculpe, no se le escucha. Ok, ahora sí ya. Bueno, esto es básicamente casi que doctrinario, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo poco a poco cómo en Guatemala se funcionan los registros públicos. En ese sentido, hay un sistema, los sistemas registrales, mejor dicho, se refiere a la forma en que se constituyen y se llevan los registros públicos. En algunos otros países se va a determinar esto atendiendo a la forma, a los efectos que produce lo escrito frente a terceros por lo regular. Como antecedentes, pues, todavía hay algunos resabios, o habían algunos resabios, la verdad, no sé, pero antes no existían registros públicos en la antigüedad. Uno de los últimos casos, a manera de ejemplo, acá en Guatemala, pues, todo lo que se refería a la identidad de las personas, o para identificar a las mismas, pues, era por medio del registro civil que llevaban las municipalidades. Antes eran las municipalidades las que tenían toda esta información de las personas, del estado civil de las mismas, incluso de las inscripciones de nacimientos. Esto cambió a partir del año 2007-2008, cuando fue promulgada, pues, la Ley de Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, un dato muy curioso era, por ejemplo, que allá en Inglaterra, a partir de los años aproximadamente de 1952, del 1939 a 1952, pues las personas no portaban o no tenían documentos de identidad, ¿verdad? Simplemente, como les decía yo, se les identificaba por el medio de el nombre que tenían los padres, y así sucesivamente venía esa serie de identificaciones de los mismos. Un caso particular, alguien que me ayude acá en Huehuetenango, y por toda esta área, perdón, en geografía, estoy muy grave yo, pero es parte del altiplano, no sé si me corrige alguien. ¿Cuál es la pregunta, Lick? Disculpe. Sí, ahí es el altiplano, ¿verdad? ¿Y a qué región nos referimos? Ah, de las regiones políticas que está dividida la República. Sí, de Huehuetenango, ¿a qué región? Creo que es nororiente o noroccidente, algo así, pero bueno. Por ejemplo, Noroccidente, bueno, el caso es, ok, perdón, y no tenga pena, pero queremos usar el año nuevo más tranquilos. Okay. Allá se daba un caso como el que les estoy yo poniendo de ejemplo. Allá los nombres de las personas eran de esta forma, ¿verdad? Juan Piril se llamaba el papá. Luego al hijo le ponían Juan Piril. Y luego al nieto pues ya le cambiaban otra vez el nombre, pero tenía que llevar un Juan. Ya le colocaban otro nombre y era un poco difícil antes por esos lugares pues lograr la identificación de las personas. De hecho, yo cuando empecé mi ejercicio notarial, como costaba, ¿verdad? Esas eran las formas de nombres patronímicos. Sí, exacto.
Entonces, pero esto ya no se da obviamente en la actualidad, porque por ejemplo en el caso de Inglaterra, se da este antecedente que un tintorero de 54 años, pues cuestionó la necesidad del documento que se introdujo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por ejemplo, con la cartilla de racionamiento. ¿Para qué? Para poder lograr identificar a las personas y establecer cuál era o los nombres de pila en Roma. Gracias, chicos. Me gusta eso, que sean participativos. Pero la conclusión es de que ya no se dan. Luego, por ejemplo, está también el seguro de títulos que nace en los Estados Unidos de América. Su antecedente se remonta en Filadelfia, en donde, como les decía, al principio el derecho registral se denominaba derecho hipotecario o derecho de bien inmueble, porque básicamente eso era lo que protegían, o derecho inmobiliario. Eso es lo que se trataba de proteger, básicamente porque los comerciantes tenían la necesidad de que se les asegurara el pago de lo que ellos daban en préstamo o las mercancías que ellos entregaban a los particulares. Sin embargo, este seguro de títulos que se da en Filadelfia se da por medio de un contrato en el cual una entidad aseguradora se compromete a indemnizar al titular de un derecho real en caso de que el título asegurado se demuestre defectuoso. Y ellos mismos pues asumían la responsabilidad si ese título pues no estaba garantizado o era falso. Es decir, esta entidad aseguradora pues su función era investigar y tratar de establecer de lo más fidedigno posible esta situación. Sin embargo, pues obviamente estos sistemas que no otorgan, no dan seguridad ni certeza jurídica, pues fueron siempre siendo superados, derivado de la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de establecer de que toda la información que obra en los registros debe ser lo más fidedigna posible. Por ejemplo, si usted quiere saber, si usted a una persona, demanda a una persona, y esta persona indica que dejó un mandatario, y presentan el documento en el juzgado, pues usted con esos datos que obran en ese documento puede ir al registro electrónico de poderes del organismo judicial y puede solicitar una certificación de en efecto sí existe ese mandato, donde le pueden otorgar que sí es cierto o que no es cierto. Muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me dan dudas, cuando yo litigo, pues hasta eso voy a investigar, ¿verdad, chicos? Porque muchas veces, por ejemplo, acá en Guatemala los mandatos se utilizan cuando las personas quieren salir del país. Entonces, en esos juicios, cuando se decreta el arraigo, que es la prohibición que tienen las personas de ausentarse del país sin dejar mandatario, otorgan el mismo y se van. Entonces, se va a revisar, usted puede ir a los registros públicos a verificar si esa información que se les ha presentado efectivamente es fidedigno. No sé si se ve si se ve bien la tabla, chicos. Sí se ve, licenciado. Bueno, entre los distintos ejemplos de los registros que existen casi que actualmente, es decir, perdón, existen los registros, los sistemas francés, tenemos el sistema alemán, el sistema español y el sistema australiano Torres, ¿verdad? Vamos a ir viendo cuadro por cuadro. En el sistema francés, los contratos surten efectos entre las partes, aunque los títulos no estén inscritos en el registro. Eso lo encontramos con el claro ejemplo de que los contratos algunos contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. ¿Y escucharon ya ustedes esa frase? O ese artículo. Sí. Ustedes ya vieron contrato.
¿Alguien que me lea el artículo 1518? Por favor, del Código Civil. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Muy bien, así es. Un requisito esencial, por ejemplo, tenemos los contratos de comodato, en donde efectivamente para que se perfeccione ese contrato, pues se debe entregar el objeto, se debe entregar la cosa que es la finalidad de ese contrato. Ustedes, la mayoría o algunos celebran contratos de comodato con las compañías telefónicas, ¿sí o no? Y desde el momento que usted firma un contrato con las compañías telefónicas, pues efectivamente ahí mismo les entregan el celular, ¿sí o no? Y ahí es donde queda perfeccionado el contrato. Vamos a ver. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces en el sistema francés vemos que los contratos surten efectos de las partes, aunque los títulos no estén inscritos. En Guatemala se da una dualidad. ¿Por qué? Porque hay contratos que no necesitan, no se perfeccionan con entregar la cosa, sino que con el simple consentimiento, pero hay otros contratos que sí, ¿verdad? Entonces podríamos decir que Guatemala adopta un sistema mixto en ese sentido. También tenemos el sistema alemán, que se refiere a un registro constitutivo. En este caso, un sistema constitutivo es aquel, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Es necesario el registro del documento para que nazca o se transmita el derecho real sobre el objeto que se inscribe en el registro. Quiere decir que para que se perfeccione, para que surtan los efectos jurídicos, con los contratos, es necesario que se inscriban en los registros. Y luego tenemos el sistema declarativo. Perdón, ya cambio otra vez. El sistema declarativo es aquel sistema cuyo fin es meramente tener oponible el derecho frente a terceros. Por ejemplo, si yo quiero ejercer una acción, me va a servir a mí mi documento que se inscribe en el registro para que las partes puedan consultar en el registro, y si aparece un derecho que lo afecta, pues netamente va a servir para plantear su oponibilidad a esa inscripción. Ejemplo. En Guatemala ya vimos que, por ejemplo, el contrato de compra-venta, hay contratos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes y no es necesario su registro. Pero hay otros que sí. También vemos aquella vicisitud de que si no se inscribe en tiempo en el registro de la propiedad una compra-venta, pues hay un principio que establece primero inscripción, primero en derecho. Ya la Corte de Constitucionalidad también ha establecido o ha cambiado o ha emitido criterios sobre estas situaciones, en donde es muy difícil porque por alguna u otra razón le suspendieron un documento por alguna tontería, que es lo que yo considero, pero en Guatemala el sistema podría decirse que es mixto. Un ejemplo. Mi cliente compró un vehículo. Lamentablemente, como ustedes saben, se da en Guatemala que cuando compra la mayoría de personas un vehículo, no hace el traspaso respectivo. Resulta que el dueño del vehículo
le debía a un banco. El banco vino, demandó al vendedor del vehículo y embargó el vehículo. Entonces nosotros lo que hicimos es efectivamente promover lo que se llama una tercería excluyente de dominio, porque se le indicó al juez, mire señor juez, si bien es cierto, se compró el vehículo, pero no se ha inscrito ante el registro fiscal de vehículos la transferencia de dominio del mismo, lo es también que esto no es necesidad y no se le puede perjudicar en su derecho. Toda vez de que la consecuencia jurídica de esto es una multa. Y efectivamente el juez indicó, si la ley establece que si usted no hace su traspaso dentro del plazo de 30 días, efectivamente, pues lo que va a pasar es de que se va a hacer acreedor a una multa. Pero eso no significa pues de que el bien obtenido no sea de su propiedad. Entonces, todas esas cuestiones van a ir ustedes viendo y deben de ir analizando cuando ustedes vayan a, cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, ¿verdad? Luego está el sistema australiano en donde, por ejemplo, se da lo que ahí hay inmatriculación voluntaria y luego todas las inscripciones son de inscripción obligatoria. ¿Qué es inmatriculación? La inmatriculación es, ahí vi un mensaje. Perdón, ¿cuál fue ese término? Transferencia de dominio. Claro que sí, la transferencia de dominio es cuando usted pues vende algún bien de su propiedad. Esa es la transferencia. Ya el dominio ya no lo va a tener usted, sino que ya lo va a tener otra persona. Acuérdese que los derechos reales es aquel poder jurídico que se ejerce sobre un bien, ¿verdad? En el cual la persona puede disponer libremente dentro de los cánones establecidos en la ley. ¿Sí se acuerdan, verdad? La inmatriculación es cuando se apertura o se hace una primera inscripción. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, una inmatriculación es cuando se está dando o nace una finca. ¿Sí? Eso es la inmatriculación. Pero en el sistema australiano, ahí es voluntaria, no está obligado usted. Aunque en Guatemala no es que se esté obligado, en Guatemala, si usted no hace o no cumple con ir a inscribir, o sea, aquí la conclusión es que en Guatemala, para que usted tenga seguridad y certeza jurídica, vaya a inscribir rápido su transferencia de dominio sobre los bienes, porque si no, viene alguien atrás y le gana ¿cómo dice? Le gana pues le gana, ¿verdad? El mandado. Le gana el mandado, gracias, perdón. Entonces, a eso se refiere la inmatriculación. Voy a poner un ejemplo burdo, pero creo que va a ser ilustrativo. Por ejemplo, cuando nace un bebé, en ese sistema australiano, si usted quiere, lo va a inscribir, o si no, no. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo acá, un ejemplo, valga la redundancia, perdón por la tautología, es cuando usted otorga una escritura de partición. Una escritura de partición va a dar origen a una nueva escritura, y cuando usted presenta el testimonio de la escritura, ahora ya saben ustedes qué es el testimonio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me iba a decir? No. Muy bien. Entonces, si usted quiere, lo va a escribir o no. Acá en Guatemala, pues, obviamente el efecto de otorgar una desmembración es porque se quiere ese nuevo pedazo, esa nueva finca. Supongamos el ejemplo de 5 hermanos que tienen un bien que efectivamente se puede partir.
pues lo pueden partir en 5 y esas particiones van a formar una nueva finca. Y esas 5 fincas, pues usted las tiene que ir a inmatricular. Es decir, tiene que presentarse al registro de la propiedad para que se opere esa matriculación. Y luego, pues todas las demás negociaciones van a ser voluntarias. Permítanme, chicos, denme un minuto. Permítanme. Entonces, recapitulando, en el sistema francés, pues, los contratos o la mayoría de contratos surten sus efectos, aunque los títulos no estén inscritos. Por ejemplo, usted le compra a una persona y no lo inscribió y luego le compra a otra, no hay problema, usted va al registro y lo inscribe, si quiere. En cambio, acá en Guatemala, si usted va, realiza una compraventa, pero no la inscribe y luego le vende a otra persona, a un tercero, el registro no le va a operar esa inscripción porque el bien no está inscrito a nombre de la persona que le vendió a usted, sino que está al nombre de la otra persona que le vendió al que le vendió a usted. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el registro constitutivo, ¿verdad? Que para que los documentos sí surtan efectos, pues deben de inscribirse en el registro respectivo para que nazca o se transmita el derecho real sobre el bien o objeto que se inscribe. Ya les di el ejemplo que en Guatemala, pues es un sistema mixto dependiendo de qué tema nos vayamos nosotros viendo. Y el declarativo, ¿verdad? Que ahí no hay ningún problema, ahí solamente usted va a inscribir su título para cuestión de oponibilidad. Miren, esto es mío y de nadie más. Y si en el proceso una persona perjudicada, pues puede acudir a deducir su acción contra quien corresponda. Luego, lo que es la inmatriculación voluntaria, que este sistema australiano le dice a usted, si quiere me inscribe, si no, no. Pero si no inscribe, todas las negociaciones que se hagan con ese bien inscrito tienen que inscribirse. ¿Alguna duda? Sí, disculpe la interrupción. En el caso anterior que estaba usted mencionando del sistema español, cuando dijo que puso de ejemplo la compra de un vehículo, usted menciona que las personas que estaban persiguiendo al deudor, pues entablan una demanda sobre el vehículo. Sin embargo, usted dice, ¿verdad? El nuevo dueño, lo único que tiene es una multa por no haber inscrito su vehículo a tiempo, pero ya es propiedad de él. Por lo tanto, ese vehículo no es parte de la demanda. ¿Algo así le comprendí? Exacto. Es que, mire, pues yo se lo digo así a grosso modo porque ya le estoy hablando de un tema procesal. Es correcto. En procesal, pues, cuando ustedes vayan a ver, de veras, a mí me gustaría el derecho procesal civil porque me gusta mucho el derecho procesal civil. Existe lo que son las tercerías, y eso es a lo que yo me refiero. A demandó a B. Tiene conector. A demandó a B. Como eso ustedes no han llevado procesal civil, ¿verdad? Todavía no, Lick. La gran puchica. Pero mira, pues, cuando usted va a presentar una demanda civil, usted puede pedir algunas medidas para garantizar que lo que usted está reclamando se lo vaya a pagar el deudor en caso de ganar la demanda. Dentro de esas medidas está lo que es la cuestión esta de embargo. Pueden embargar los vehículos, ese tema si usted lo... Gracias. En este caso embargaron el vehículo, pero el vehículo ya no era propiedad de B, sino que era propiedad de C. Entonces, C viene y acude al juzgado. Mira, señor juez, el vehículo ya no es propiedad de B, sino que es de mi propiedad, por lo tanto, yo quiero que levante el embargo. La demanda sigue. Va a tener que buscar el acreedor otro bien para que le hipotequen al deudor y que sea a nombre de él, ¿sí?
pero ahí, porque el único efecto que tiene no haber cumplido con esa obligación fue precisamente ese de no poder, de hacerse acreedor en una multa. Distinto es con un bien inmueble. Lo que quiero decirles yo a ustedes acá, que el sistema guatemalteco pues es mixto, ¿verdad? Porque vamos a partir de que hay contratos que se perfeccionan con el simple consentimiento y otros que no, ¿sí? Entonces, por eso Disculpe, Lick, y entonces, al momento de dar esa declaración, digamos, él puede hacerlo mediante una declaración jurada y entonces con eso salva su parte, aunque el vehículo no esté inscrito a su nombre. Lo que pasa es de que ahí nos metemos a otra cuestión. Fíjese O que... solo con la mera declaración verbal. Le dejo así esto, hijo. Sí. Sale el vidrio por si acaso. Permítame. Entonces, en ese sentido, es que aquí ya estaríamos hablando más como más procesal, ¿verdad? Pero pero como estamos hablando del sistema español, nos está diciendo que es un registro declarativo. Ajá. Por eso era mi pregunta, ¿verdad? Si solo con la mera declaración funciona. Pero usted ya, ahí está, es que usted ya se está metiendo a la prueba. No. Exactamente. Ajá. Obviamente, por ejemplo, usted sabe por cuántos años tiene, por la voz que tiene, yo creo que ya es una persona de amplia experiencia. Sí, su servidor es licenciado en pedagogía. Ah, muy bien. Y esa voz. Ok, no, mire, pues, acuérdense que antes, yo me refiero a que antes, ¿se acuerdan los títulos antiguos de los carros, verdad? ¿Cuál era la maña que tenía la gente, o la mala práctica, mejor dicho? Que compraban un vehículo, endosaban ponían las firmas en un título y hasta después hacían la auténtica para inscribirlo, ¿se acuerda? Correcto. Precisamente esto fue lo que pasó con esta situación, ¿verdad? Pues ahora como los títulos son electrónicos, pues si le dan a uno el título electrónico, pues lo más confiable es que le hagan a uno un contratito de compraventa, ¿verdad? Esa sería la prueba. Y en última instancia, como usted dice, puede ser una declaración jurada. El problema es de que con la declaración jurada el juez va a tener sus dudas. ¿Sí? Correcto, porque no es declaración solo de una parte. A lo que me refiero yo con el sistema declarativo en el sistema español es que efectivamente pudieron acudir ante un notario, realizaron la compraventa y esa compraventa no la fueron a inscribir, pero eso no limita el derecho de la persona que compró, porque es declarativo. Yo únicamente, si lo inscribo en el registro es porque voy a decir, esto es propiedad mía. Nada más si yo quiero figurar. Correcto. ¿Estamos? Sí, gracias, gracias. Ok. Ok, permítame. Bueno, luego ahora con relación a plazos, en el sistema francés pues existe un plazo para presentar los títulos. En Guatemala, vámonos al artículo 1140. El lápiz, mam. Una con bolsa, no sé si café. Hay café, claro, café. En el 1141 está precisamente el principio de prioridad o principio de inscripción. Establece el artículo 1141, entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia la anterioridad a la hora de entrega del título en el registro. Pero aquí es donde tenemos nosotros un problema, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, para inscribir una transferencia de dominio de un bien inmueble, para hablar más claro, no hay plazo. Pero lo que sí hay es un peligro en la demora. ¿Sí? Hay un peligro en la demora. Porque si usted no lo inscribe, pues como dice, le pueden ganar el mandado, como dijo la compañera.
Vamos a ver, luego nos vamos al 1149. Numeral primero. Podrán obtener anotación de sus respectivos derechos el que demandar en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción o la cancelación o modificación de esta. Por eso es de que se les dice a las personas, cuando usted va a celebrar una compra-venta, hágala por el valor real. Porque si se da alguna vicisitud de esta, ¿cómo va a ir usted ante el juez? Sí, mira, juez, es que yo se la compré en 1,000,000, pero en la escritura pusimos 100,000. Usted lo único, porque ahí ya usted puede ser denunciado penalmente porque incurrió en un delito, ya sea falsedad ideológica, porque está insertó en un documento declaraciones que no correspondían. ¿Sí? Y por último, el 1164. Vamos a ver qué nos dicen acá, de qué le mencionó los artículos, chicos, del Código Civil. ¿Oyeron? Duerman con sus leyes. El 1164 establece que, y esta fue pregunta de examen, y porque lo vimos también, el interesado que no estuviera conforme con la denegatoria, suspensión de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al registro, podrá cursar en la vía incidental. Y es que, y nuestra ley, como, ¿de qué año es nuestro Código Civil, chicos? El 64. Fue promulgado en el 63 y entró en el 64. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy y presento mi documento al registro, pero me lo suspenden por una bobada? Por ejemplo, como les decía la otra vez, que a mí por un error, por un lapsus brutus, no consigné o tal vez lo borré inconscientemente una de las 5 generales que debe llevar los datos de cada persona. Por ejemplo, el estado civil, y por eso me lo suspende el registro. Y luego ingresa otro documento. ¿Cómo queda mi derecho ahí, verdad? ¿Será que todavía gozo del derecho de prioridad? Son temas que ustedes van a ir ahondando. Bueno, en el sistema alemán no hay plazo, pero como ya vimos, para que surta efecto debe de ser inscrito y por lo tanto se debe presentar con rapidez. Podríamos decir que Guatemala adopta en ese sentido el sistema alemán por el peligro en la demora. En el sistema español, como ya lo habíamos comentado con el estimado compañero, no hay plazo porque en realidad, pues cuando ya se hizo la compra-venta, pues ya se transfirió la propiedad del bien ante la persona. El problema es que, por ejemplo, acá en Guatemala, miren ustedes, bueno, no les voy a dar ideas, así que quede, ¿verdad? No quiero darles ideas, malas ideas, mejor dicho. Y luego, en el sistema australiano, no hay plazo, pero como el registro da el título, debe acudirse a él para materializar la negociación. O sea que partimos de que la inmatriculación es de forma voluntaria, pero si nosotros queremos tener seguridad y certeza jurídica, pues obviamente debemos de acudir a la inscripción de dicho registro. Luego, ¿alguna pregunta? Clic solo, perdone, sobre el tema del sistema francés, que usted habló sobre el artículo 1149. Yo tenía una duda, por ejemplo, cuando se inscribe una propiedad menos de su valor real, usted decía que había un problema a la hora de reclamar algo que no se hizo bien, ¿verdad? ¿Eso recae sobre el notario o sobre el propietario del bien inmueble? Perdón, chicos. Muy buena pregunta. Mire, usted como notario tiene que exigirle a sus clientes. De hecho, es que mire, pues antes se podía hacer todo eso. Yo creo que por aquí con esa pregunta vamos a dejar la clase.
porque es bien importante, ¿verdad? Esa pregunta. Y es una cuestión para reflexión. Antes, lo que hacía la gente era lo siguiente, hasta antes del año 2012. Mira, vamos a hacer una compraventa, pero le vamos a poner ahí 500 quetzales para no pagar mucho IVA, porque antes del año 2012, todas las compraventas, sin distinción alguna, pagaban el 12%, ¿sí? Y ni a la SAT, porque como no estaban esos sistemas electrónicos, esos sistemas de información que estaban interrelacionados, no había información compartida como hay ahora. Ahora hay información compartida entre la SAT, el registro de la propiedad, el registro mercantil, los bancos inclusive, también a partir de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, pues ya se ha establecido controles con relación a esas transacciones. El problema es de que muchos notarios accedían a eso, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Muchos notarios decían, bueno, pero mejor hago la escritura porque igual se van a ir con otro notario, se las va a hacer. Pero no es lo correcto, no era lo correcto, ¿sí? A partir del año, entonces, por ejemplo, usted hacía una compraventa, decía que el bien lo había vendido en 200,000. Puede ser que en la siguiente compraventa, cuando lo revendían, le ponía 50,000 porque no quería pagar mucho IVA el cliente. ¿Me van entendiendo el hilo? Sí, Lick. Entonces, ustedes podían manejar los valores. Fue a partir del año 2012, cuando vino el gobierno de mano dura, que yo siempre discuto con mi amigo Víctor, de esas reformas que se hicieron a la ley del impuesto al valor agregado, a la ley de timbres, etcétera, que se fijó un impuesto del 3% para la segunda y subsiguientes compraventas y un impuesto del 12% para la primera compraventa, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál era la condición? La condición es de que no se le podía poner el valor menos del valor que le aparece, menos del valor mayor que aparecía en alguna inscripción. Y eso se lo dijo yo a ustedes al principio de la clase. Una casita tiene un valor en la municipalidad, también puede ser que tenga o cambie el valor que aparezca en el DICABI, puede ser que cambie el valor que aparezca en el registro de la propiedad, o por último el de la compraventa. Entonces SAT ya tiene esos valores, y si por ejemplo usted, el valor mayor aparece en una municipalidad que el bien vale 100,000 quetzales y usted le puso 50,000, pues obviamente cuando usted ingresa al registro ante el documento, ante el registro de la propiedad, SAT, si detecta esto, pues lo va a ajustar, le va a cobrar una multa del 100% del impuesto omitido, le va a cobrar intereses y recargos. ¿Alguien sabe de este tema? Sí, Lick, lo que yo tengo comprendido es que hay dos valores, valor comercial y valor fiscal. La municipalidad maneja los dos. Cuando se solicita un valor, constancia de valor unitario se llama, en la municipalidad, le dan a usted dos valores. Valor comercial por metro cuadrado de terreno y construcción y valor fiscal del mismo. Obviamente el valor fiscal es menor. ¿Por qué lo hicieron ellos? Para evitarnos todas estas vueltas de que la gente quería pues evadir, ¿verdad? Entonces, en tema fiscal le ponen un valor menor para ayudarle un poco a la gente a que pague menos impuestos. Valor comercial, pues ya están registrados, ¿verdad? Ya hubo un levantamiento catastral y ya se realizó. El DICABI también maneja, perdón, valores fiscales. Pero recordemos que esos valores fiscales, ¿de dónde nacen? De los valores comerciales, de los valores de mercado. Entonces, no son inventados, ¿verdad? Entonces, ya la realidad, pues aterrizó, ¿verdad? Entonces, ya no podemos decir
Ya no le podemos mentir a las autoridades porque ellos ya tienen un levantamiento catastral previo por zona, región, etcétera. Entonces, si nosotros decimos que una casa en la zona 14 tiene un valor de 100 y ellos lo tienen registrado como un valor de 500, pues obviamente ni siquiera van a operar la transacción que se desee realizar. Entonces, eso es lo que creo yo que está sucediendo, ¿verdad? Que ya las autoridades ya no se les puede engañar, ¿verdad? Porque ellos ya tienen los valores preestablecidos. Gracias, Héctor. Ahí es donde yo lo quiero, sí, muy buena participación. No, los valores que ellos tienen es el valor de matrícula fiscal municipal, pero ellos no le pueden, lo que hace es, hacen ilegalmente algunas municipalidades es que al nomás se enteran de que uno está queriendo saber cuál es el valor que tiene, ellos hacen un avalúo municipal, eso es distinto. Valor comercial, eso no va porque es muy subjetivo. Si bien es cierto, podemos tener los valores que usted quiera, pero para eso también está la Constitución Política de la República, que si no, imagínese, a la municipalidad se le va a hacer antojar, es decir, no, esto vale tanto, ¿entiende? No, Buenas tardes. Es el valor, Gabriel. Buenas tardes, Eric. Estos valores no se utilizan solo cuando hay una expropiación, por ejemplo. Si quieren construir una carretera, digamos, y a mí me dicen, bueno, le vamos a pagar el valor fiscal o el valor comercial, y uno decide, pues la ignorancia está en no saber. No, Gabriel, no, me río porque me gusta. O sea, no, jamás, por favor, chicos. Yo jamás me voy a burlar de ustedes. No, me río porque me gusta, o sea, a mí me gusta que pregunten y si yo no sé, sí. No, ahí ya estamos hablando de otro tema, efectivamente. Si hay alguna necesidad de carácter colectiva, de carácter urgente, pues existe la figura de expropiación. Si bien es cierto, el artículo 39 regula el derecho a la propiedad privada, lo es también que el artículo que sigue, que tiene la expropiación. No, esos son, exacto, y se toman los valores que aparezcan en la municipalidad, porque por lo regular ellos sí van actualizando valores, pero eso tiene que ser cada 15 años, si no, por ejemplo, estaríamos como el derecho penal, ¿verdad? Hoy esto es delito, mañana no, o mañana me invento otra figura, no. Para ser más certero, permítanme, solo permítanme. Vamos a ver, permítanme, es que no me acuerdo dónde están los derechos. Aquí está. Para así cerramos el tema con Héctor y ya voy a llegar a lo que dice Héctor. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Dice. Artículo 5, para que está en el reglamento. Bueno, se los voy a buscar para la siguiente clase porque hay veces de que eso lo atormenta más a uno y no encuentra el fundamento, ¿verdad, chicos? Porque se me bloquea ahorita. Pero son varios valores, ¿verdad? Los que se manejan, pero no es así con valor comercial, sino Dios me guarde. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir del 2012 usted ya tiene, yo siempre les digo, usted me tiene que decir el precio real. Punto 2. Y si no, pues, ustedes me dicen, pero no se le pueden poner, yo no quiero saber, no le puedo poner menos del valor máximo que le aparezca y el valor máximo por lo regular es el que está en las municipalidades. Entonces vayan a traerme una certificación de cuánto vale eso, cuánto vale el bien en las municipalidades. Ya con eso ya se evita a usted problemas. Ahora lo que está haciendo SAT es que efectivamente está cruzando información. Muchas personas lo que hacen es que venden el bien inmueble en un precio y después dicen de que también van a celebrar un contrato de mejoras. Pero si usted celebra un contrato de mejoras, pues ahora la SAT lo está ajustando a usted
imponiéndole, tiene que emitir usted una factura por rentas a capital, ¿sí? Y si no lo hace, pues SAT lo ajusta, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Una preguntita. Sí, le escucho. Me surge la duda. Hablando de los valores, obviamente me está quedando claro, el valor más alto en cualquier registro es el que predomina, hablando de los impuestos. Pero por añadidura podemos entender entonces que no se puede pensar de que una propiedad puede valer menos del valor que ya está constituido. Un ejemplo, una casa con un valor de 100, que de verdad me resultó molesta, inservible, vieja, en mala condición, y la derrumbo. Esa propiedad no puede valer lo mismo que su último valor registral. Entonces, a la hora de una compraventa, ¿cómo razono yo esa devaloración? Gracias. Es muy sencillo. Pues usted lo que puede hacer, como ahí sí entra lo que dice el compañero Héctor, ahí usted podría hacer un avalúo. Un avalúo que obviamente pues tiene que aprobar la municipalidad y tiene que aprobar el DICABI para poder reducir el valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como usted dice, pues si ya no le representa, no le generó ganancias, pues obviamente tiene que hacer constar ese extremo. Sí, también los valores no son escritos en piedra, porque vamos a decir que una propiedad que usted compró en 100, ¿verdad? Poniéndole un valor cualquiera, ¿verdad? El día de mañana ya no vale eso, porque en ese sector se apoderaron las maras, dejó de ser comercial, es un sector rojo, entonces esos factores los determina el avalúo. Entonces, porque el avalúo no solo es de la propiedad y cuánto valen los blocks, no, el avalúo conforma el valor de la propiedad más el entorno. Entonces puede ser, mucha gente tiene la idea equivocada de que cuando se compra una propiedad nunca va a devaluarse, sino que siempre va a generar plusvalía, pero no es cierto, ¿verdad? El día de mañana puede ser que pase una carretera por ahí, ya no se puedan ni estacionar, no puedan salir los niños a la calle, o inclusive el sector se vuelva peligroso. Entonces ese valor que habíamos pensado que de 100 iba a aumentar, bajó a 50 o a 40 por todos los factores de la realidad, ¿verdad? Entonces los valores no están escritos en piedra, sino que conforme las circunstancias van variando. Entonces, al momento de justificar eso, como usted bien lo dice, con un avalúo se justifica diciendo, miren, hoy día esa propiedad que valía 100 ya no vale eso, pues por estos factores tales o cuales. Gracias, Lick. Muy bien, acá les encontré el artículo, ahorita voy con usted, Hugo, y ya vamos a terminar. Esto está en el artículo, perdón, en el artículo 19, en su último párrafo de la ley de timbre, papel de sello social para protocolo, dice, en el caso del testimonio de la institución pública, en el que se documenta la segunda o su siguiente ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imposible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes: el valor consignado por quien vende, permuta, adquiere bajo juramento en la escritura pública, pero siempre y cuando sea mayor; el valor establecido por un valor autorizado o el valor inscrito por el contribuyente en matrícula fiscal o municipal. Y por lo regular, el valor mayor se tiene en las municipalidades. Hugo, con usted terminamos. Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, muchas gracias. Sí, fíjese que yo tengo esa duda, ha surgido porque, digamos, yo compré una casa en un sector aquí en Villanueva, ¿verdad? Que tengo, pues, estoy pagando un UCI bastante elevado, pero a la medida que pasan los años, yo tengo la percepción que pues, el UCI, pues, de repente podría mejorarse a mi favor, ¿verdad? ¿Podría hacer ese cambio en el registro de la propiedad así de forma individual, licenciado? ¿O tendría que ser a nivel de junta directiva quien haga un planteamiento global de que el sector pues ya no tiene el mismo valor, la misma plusvalía que cuando lo compramos hace 15 años? Esa es mi pregunta, y perdón, gracias. Por supuesto. Como diría el compañero, no está
no está escrito en piedra. Usted puede reducir el valor siempre y cuando pues se haga un avalúo y el avalúo salga menor y sea avalado por el DICABI y por la MUNI. Y ya con eso, pues ya se le otra vez el valor ya se escribe el nuevo valor y con eso ya, pues usted puede reducir. Mayra. Gracias. Lic, buenas tardes. Disculpe la pregunta. ¿DICABI y la municipalidad pueden hacer un evalúo de un bien inmueble, de una casa? Sí. Uno puede ir y pedirles que hagan ese evalúo. Sí, la municipal. Sí. De hecho, en Misco, no sé quién vive en Misco, hace como 2 o 3 años empezaron a ajustar a la gente de manera ilegal, ¿verdad? Pero es que sí había casas que valían 50,000 y que valen como 2 millones y tenían precios baratísimos. Bueno, chicos, yo los dejo. Gracias, licenciado. Solo una última, Lic. El DICABI y la municipalidad hacen avalúos institucionales, más no particulares. Gracias, Lic. Sí, por supuesto. Sí, existen empresas para eso, para hacer los No, avalúos. es que ahí ya no estamos metiendo. Hay avalúo comercial, como dice el compañero, y avalúos institucionales. O sea, pero obviamente el evaluador que usted va a contratar debe de estar inscrito en el DICABI, ¿verdad? Por eso se llama autorizado. Autorizado. Y en la municipalidad, pues ellos pueden hacerlo. Los invito a leer su ley del impuesto único sobre inmueble. O sea, licenciado, que si uno Solo quiere... que lo hacen mal. O sea, que si uno lo quiere hacer el avalúo de una casa por asunto de una herencia, entonces se tiene que buscar un evaluador fuera de la municipalidad y fuera de la... Es un evaluador autorizado. Pues, Tiene que ser un evaluador autorizado por la Dirección de Catastro y Avalúo, por el DICABI, de Bienes Inmuebles, de Finanzas Públicas. Ah, muy bien. O sea que ahí en finanzas se podría ir a ver quiénes son los que están autorizados para uno poder necesita ¿no? ir a finanzas, lo puede buscar en la página de internet. En la página electrónica de Directorio de Evaluadores del DICABI, ahí aparecen todos los evaluadores autorizados. Ah, bueno, gracias. Gracias, Lic. Gracias, compañero. Chao. Gracias, Lic. Gracias, Héctor. Se me cuidan, chicos. Lic, mucho gusto. Licenciado.